Hola, ¿qué tal, amados? Bienvenidos a mi programa y mi canal Gotitas de Fe con el pastor Carlos Osorio. Bendecido día, sé que este día es acumulado, ¿verdad? De actividades, vamos a la iglesia, evangelismo, a escuela dominical, en fin. Pero recibo una bendición, gracias por hacer el tiempo y estar conectados con nosotros, ¿verdad? A la hora que tú puedas. Una bendición y si no te has congregado, pues ojo, el Señor te está esperando para bendecirte en cada una de nuestras congregaciones. Bienvenidos a aquellos que escuchan, sí, y atienden la notificación de la campanita. Muchas gracias a los suscriptores, gracias a los que por primera vez atienden, ¿verdad?, este programa o nos sintonizan por recomendación de YouTube. Muchas gracias, es un placer, es un honor y una bendición tenerlos con nosotros. Hoy vamos a hablar un tema muy bonito, un tema muy especial, ¿sí? Las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales, ¿ok? Éxodo, capítulo 20 y verso 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Regálame un tiempito para darte otro versículo que se encuentra en Éxodo 34, versículos 6 y 7. Pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Maldiciones generacionales. ¿Sabes? Suena injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres. Sin embargo, hay más dentro de estas maldiciones generacionales de lo que nosotros podamos saber. Uno es que los efectos del pecado se transmiten naturalmente de una generación en generación. Pactos, maldiciones, convenios, ¿sí? Pecados se transmiten de generación a generación. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, es probable que sus hijos practiquen el mismo estilo de vida pecaminoso. Implícito en la advertencia de Éxodo 25 está el hecho que los hijos elijan, ¿sí?, repetir esos pecados de sus padres. ¿Sabías, por ejemplo, que la diabetes, el cáncer de mama y otros tienen un componente hereditario sobre ellos? ¿Sí? Lo mismo el pecado tiene un componente generacional, por eso es que el Señor hablaba de esta forma: tercera y cuarta generación. Hay muchas cosas que aprender dentro de estas maldiciones generacionales. Si quieres aprender y acompañarnos durante este tiempo, por favor no te vayas, quédate con nosotros hasta el final del programa. Es un buen momento para que tú le des like o al final del programa y te suscribas si no te has suscrito. Bendiciones, ya regresamos en un momento. ¿Sabes? Una paráfrasis judía antigua de esta escritura especifica que este pasaje se refiere a padres impíos, hijos rebeldes, me refiero a Éxodo 20, ¿sí? Por lo tanto, no es injusto que Dios castigue el pecado de la tercera o cuarta generación, ¿sí?, porque esas generaciones están cometiendo los mismos pecados que cometieron sus antepasados mediante el comportamiento aprendido. Me reservo nombres,
pero hubo una familia muy conocida en El Salvador por su poder adquisitivo a principios del siglo pasado, sería siglo XIX. Adquirían propiedades, ¿verdad? Más que todo en el lado de Santa Tecla, para acá y todo, y se decía, existe una leyenda, podemos decir, acerca de esta familia que hizo un pacto demoníaco con tal de tener dinero y tener posesiones, y que los hijos de esta familia fueron entregados bajo ese pacto, ¿sí? Y esto ha corrido, ¿sí? De generación en generación. Esto fue de hijos, nietos, bisnietos, ¿verdad? Fue de generación en generación. Amén. Por lo tanto, no es injusto que Dios castigue, ¿verdad?, el pecado de la tercera o cuarta generación, ¿sí? Porque, como les digo, están comprometidos por pactos, haciendo lo mismo que hacían sus antepasados. Amén. Además, Dios está pensando acá de una manera generacional. Está pensando en generaciones, ¿sí? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver el impacto que a veces ciertas decisiones que nosotros tomamos influyen o podrían tener en el destino de nuestros hijos? Deudas, por ejemplo. O bueno, cuando yo muera se cancela mi deuda. No todo es así. Y a veces hay padres que lo que han heredado a sus hijos son deudas. Hay padres que lo que han heredado a sus hijos son vicios. Me explico, maldiciones, ¿verdad? Por eso es que decía que cuando alguien mandaba a destruir, o perdón, cuando el Señor, ¿verdad?, cuando Dios mandaba a destruir un enemigo, mencionaba inclusive a las mujeres y los niños, y podríamos decir que injusto. No, era porque él estaba pensando generacionalmente, y que el día de mañana esta generación, estos chicos iban a crecer con aquella generación de pecado. El apartheid o el racismo es algo generacional, ¿no? Mi abuelo, mi padre odiaba a las personas de otra condición social o de otro tipo de color, podríamos decir, raza. Y por eso yo traigo esa generación. Mi padre era un abusivo con mi madre, la golpeaba, y por eso yo traigo ese gen. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Discúlpeme que lo repita, pero yo vengo de una situación así, de maltrato. Y sabes, lo primero que yo hice el día que me casaba era romper con la sangre de Jesús esa maldición. No volver a repetir ese ejemplo, ¿sí?, de maltrato. Si seguimos a nuestro pasado, a menudo podemos ver a nuestro futuro. Cuando vemos lo que han cometido nuestros padres, podemos vernos en esa película, en cómo vamos a ser nosotros, me explico, en el futuro. Sí, cuando vemos a un padre abusador, cuando vemos a un padre bebedor, cuando vemos a una madre, que te dijera, libertina, con vicios, no lo sé. Podemos vernos, ¿sí?, cómo nosotros vamos a ser en el futuro, si no rompemos esa maldición. Por eso Dios piensa generacionalmente, ¿sí? Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero un ejemplo de esto es Mateo 1, ¿verdad? Y fulano engendró a Mengán y Mengán y hasta llegar al Cristo, hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Esto nos da, hermano, la importancia que para el Señor, para Dios, tiene las generaciones. De hecho, el pueblo judío es muy cuidadoso en sus generaciones. Hijo de aquí, hijo de acá, hijo de ahí, conoce su generación. He visto Biblias, si no me equivoco, que traen un árbol genealógico para tratar de inculcar en nosotros la buena costumbre, ¿sí?, de ver nuestro árbol genealógico y más o menos tener una idea de cómo eran nuestros antepasados, para podernos proyectar y decir, bueno, si así fueron, creo que yo voy por el mismo camino y necesito romper esa maldición. En la Escritura vemos que Dios visita o carga los pecados de la tercera y cuarta generación de nosotros. Sin embargo, vemos en Deuteronomio 6:2 que da instrucciones en
en lugar, ¿sí?, de llegar, podríamos decir, a la tercera generación, de Deuteronomio 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, hijo, el hijo de tu hijo, ¿ok? Bien, tercera generación, todos los días de tu vida para que sean tus días prolongados. Amén. Allí se estaba haciendo un llamado de atención para no llevar esta maldición sobre nuestra segunda, tercera generación. Nuestras decisiones, ¿sí?, ojo, tienen impacto generacional. Las malas decisiones que nosotros tomemos, los malos caminos que nosotros tomemos o los malos pactos. Sí, repito, esta familia acá, ¿verdad?, en El Salvador, hizo pacto para que toda su familia, durante todas sus generaciones, fueran adinerados. Y muchos lo fueron. Pero lo que no sabían es que estaban entregando a toda su generación, ¿sí?, a un pacto diabólico. Ojo, porque Satanás conoce también la importancia generacional de cada uno de nosotros. Él conoce que contaminando, ¿verdad?, a un padre está contaminando al hijo, está contaminando al nieto y subsecuentemente. Amén. Las maldiciones generacionales se aplican, se mantienen, ¿verdad?, en 3 niveles. Amén. El genético, es decir, llevarle en los genes aquella maldición. Se recuerda a Adán, ¿verdad? El pecado, hermano, innato, de generación en generación. Adán, ¿sí?, nos cargó de ese pecado. Por eso es que la Biblia dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Esto, ¿verdad?, por culpa de un hombre, dice, entró el pecado al mundo. Y por causa de otro fuimos libres del pecado. Se está refiriendo a Adán y se está refiriendo al Cristo, una maldición genética. Amén. Veámoslo ahora, ¿verdad?, en los días de hoy. Por ejemplo, como les digo, el cáncer de mama, si la madre o la abuela han tenido cáncer de mama, hay una, no quiere decir que así es, pero hay una posibilidad muy grande, al igual que la diabetes, que el hijo tenga la misma condición. Yo oro para romper esa maldición en mis hijos. Tengo mucho cuidado en ellos, en el aspecto de su dieta, su peso y todo, porque yo soy diabético. Y no quiero que mis hijos, ¿verdad?, genéticamente hereden una enfermedad. ¿Sí? Por la influencia, por la crianza también pueden ingresar maldiciones generacionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que dicen: mi abuela practicaba esto, lo otro, la brujería? ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice mi madre o mi padre? Y son testimonios impactantes. Lo que pasa es que muchas veces este tipo de temas o testimonios para nosotros son un poco vedados, ¿no? No les damos la importancia o lo creemos demasiado. No sé si en tu país dicen esta palabra, perdón, pero los consideramos demasiado espiritufláuticos, espirituales, dicen en una iglesia por aquí, demasiado elevados. Pero las maldiciones generacionales se dan a veces por influencia o por crianza. Padres, abuelos o lo que sea, ¿verdad?, que inducen a los niños o nos inducen, ¿verdad?, a creencias erróneas. ¿Qué les dijera? ¿Cómo se llama esto? Actos o situaciones que no son agradables a Dios. Por ejemplo, existe en muchos países esta famosa religión de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, es un demonio. Y generaciones son entregadas, padres entregan a sus hijos a esta Santa Muerte y están obligados, ¿verdad? Yo trabajaba en un lugar donde había un cuarto al final del pasillo, después de mi consultorio, y allí estaba no sé cómo decirlo para no ser ofensivo, un muñeco o una representación de un tal San Simón, y le llevaban licor, le llevaban cigarros, tortillas, ¿verdad? Y aquel lugar estaba específicamente consagrado para él.
Y cada fecha, no recuerdo qué fecha, la familia, ¿verdad?, del jefe, del representante de aquel trabajo, de aquella organización donde yo trabajaba, se iba a celebrar las fiestas de este tal San Simón. De hecho, como a unos 10 minutos caminando o 15 minutos caminando de mi casa hay un gran templo, ¿verdad? Lo puedes ver ahí en YouTube, busca el templo de San Simón aquí en San Salvador. Yo vivo como a 10, 15 minutos a pie. Pero aquí, hermano, se realizan pactos, influencias de crianza, ¿sí? O otros por niveles sobrenaturales, o sea, pactos que se dan ya en niveles sobrenaturales, como pactos diabólicos, cuando son pactos por dinero, cuando son pactos por salud, cuando son pactos, etcétera, 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 que se hacen ya mediante brujería, mediante una serie de rituales, ¿verdad? Algunos ejemplos, pues, de maldiciones generacionales son la pobreza, ¿sí? Familias que no levantan, ¿verdad?, rumbo, no tienen una estabilidad y todo el tiempo están sumidos en un pacto o una situación de pobreza. Relaciones rotas, o sea, divorcios, ¿verdad? Hay familias que no pueden, vienen de generaciones de personas que se divorcian por maltrato, por drogadicción, por infidelidad, lo que sea. Hasta la infidelidad, hay familias donde es bien recurrente ese pecado. ¿Sí? Perdón, la infidelidad, está temblando la cámara. La infidelidad es muy común en ciertas familias, los vicios. Padre alcohólico, hijo alcohólico, padre sumido en la pobreza, hijo sumido en la pobreza, que dicen, no, así nací, así me voy a morir. Sin embargo, he visto personas, ¿verdad?, humildes, con familias humildes, que salen adelante. Amén. Que superan ese estatus de pobreza y llegan a una, no a riqueza, pero sí a una situación estable, ¿sí?, emocional y económicamente. Los estudios sociológicos han demostrado que las familias de clase bajas tienden a permanecer en la pobreza durante muchas generaciones. Hasta que hay alguien que diga, no, yo voy a superar esto, yo me voy a preparar, yo voy a ser un emprendedor, yo voy a estudiar, en fin. ¿Por qué no estudias? Es que no tengo, hermano, no hay excusa. El que quiere salir adelante, sale adelante, ¿sí? Y quizás esto se deba a una falta de ¿qué te dijera? De fomentar dentro de la familia el avance educativo, ¿sí?, o financiero, porque yo me quedé a este nivel, entonces tú te vas a quedar a este nivel. Existe el tal machismo donde no, la mujer no tiene por qué, antes se gradúa de 9º grado y ya, pues sus papeles, echar tortillas, lavar ropa y tener hijos. No, son maldiciones generacionales. Ojo con eso, ¿sí? No sabes tú, ¿verdad?, en qué tipo de maldición estás metiendo a tu familia. Una maldición generacional viene a través de una línea de sangre, ¿sí? Sangre directa, es decir, mi hijo, mi sangre, ¿me estás entendiendo? No es una transfusión, sino el hecho de que familiar, el hijo de mi hijo, mi nieta, en fin, pero hay una relación sanguínea entre, sí, solo puede también, si se inicia por una relación sanguínea, solo puede terminar y puede cancelarse con sangre. Oh, con sangre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Casi todo es purificado, pero tiene que haber sangre. La ley de los levíticos, o la ley levítica, vemos que la purificación y el perdón vienen bajo, sí, la palabra y la influencia sangre, ¿sí? La muerte, ojo, ya con esto, la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo pagó con sangre, rompió el poder de pecado para todos. Él pagó nuestros pecados. Él rompió nuestras maldiciones generacionales. No tenemos por qué vivir en esas maldiciones si tú vienes, ojo, a Cristo. La sangre derramada
solo puede ser efectiva cuando tú dejas que esa sangre limpie tu corazón. Me explico, es como tener una pila ahí, tienes sed, la pila ahí está, llena de agua, pero si tú no vas allí y bebes de esa agua, siempre vas a tener sed. El sacrificio fue hecho en la cruz por Jesucristo y derramó la sangre para pagar con sangre el pacto que se había hecho con sangre anteriormente. Él deshizo toda maldición, gloria a Dios, generacional, y toda deuda fue cancelada en la cruz del Calvario, ¿sí? Su muerte en la cruz pagó nuestro castigo y rompió el poder de pecado para todos. La salvación, ojo, sin embargo, no es efectiva hasta que aceptamos el sacrificio de Jesús. Amén. Y lo apropiamos para nosotros a través del arrepentimiento. Y la llenura, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. El romper maldiciones viene de la palabra tetelestai, en griego, tetelestai. Amén. Romper algo, acabar con algo. La sangre de Jesús derramada en la cruz, sí, rompió toda maldición. Juan dice que antes de que Jesús entregó su espíritu, dijo, tetelestai, consumado es, está pagado. La palabra griega es tetelestai, consumatum est. Amén. Tú puedes hoy ser libre de toda maldición generacional si recibes a Cristo en tu corazón. Y deja que la sangre te limpie, de Jesucristo te limpie de todo pecado. Es bueno que analices. Es bueno que pienses un poco en tus raíces generacionales. ¿Será que estás siguiendo el camino del alcoholismo, de la mentira, del divorcio, de la infidelidad, del maltrato, de malas palabras, de mentira, de pobreza? ¿Será que estás siguiendo esa maldición generacional? ¿Será que los pactos, sí, que hicieron tus padres, tus abuelos con respecto a sus generaciones, está afectando tu vida y tú no lo sabes? Amén. ¿Será que es necesario que la sangre de Jesús rompa toda actividad de maldición dentro de nuestras vidas? Yo creo que sí. Es necesario que nos sentemos a analizar el porqué de ciertas cosas suceden en nuestra familia, en nuestras vidas. ¿Por qué nos salimos del vicio, de la pobreza? ¿Por qué todo el tiempo estamos hablando de divorcio? ¿Por qué todo el tiempo estamos golpeándonos, diciendo malas palabras? ¿Por qué nuestros hijos a temprana o madurez en edad se van de la casa? Tienes que romper esa maldición. Amén. Tienes que dejar que la palabra de Dios, la sangre de Cristo, rompa, sí, esos pactos de sangre. He escuchado, hermano, no de libros, no en internet. He escuchado muchos testimonios de viva voz de personas que dicen: mi padre, mis abuelos, me entregaron al enemigo. Me entregaron a Satanás desde que yo era un pequeño. Me entregaron como pago a un favor a tal o cual persona. Eso es tremendo. Cuando un gobernante, ojo, de la república dice: entregamos este país a tal fulano, a tal santo, ojo, porque estás haciendo un pacto en el que estás condenando a una generación, a una nación entera, bajo una mentira. Discúlpame. Ojo con eso, porque al único que tenemos que presentar nuestros hijos y entregar nuestros hijos es Jesucristo. Aún estando niños, yo entregué mis hijos, mis 3 hijos, los entregué al Señor. Antes de ser míos, son de Él. Por favor, analiza todas estas situaciones en tu familia y te aseguro que vas a encontrar alguna respuesta. Sí, alguna respuesta. Y vas a encontrar un génesis, un inicio de todas estas cosas que están pagándose hoy en día. Y ojo con los pactos. Ojo, sí, con las maldiciones que traten de traer sobre tu familia. Si tú eres alcohólico, si no puedes dejar la drogadicción, si no puedes dejar el hecho de ser infiel,
Ojo, porque hay niños, hay bebés detrás de ti que van a seguir esa heredad y esa maldición, y te va a doler ver tus hijos con sus matrimonios destruidos por alcoholismo o por drogadicción. Ojo con eso. Mi hermano, hemos llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, es porque el tema ha sido de bendición para tu vida. Así que te suplico, ¿verdad? Si no somos gravosos, suscríbete, dale like, comparte el video. Esto es gratis. Te lo pedimos no porque nos paguen por like o por suscripciones. No, hermano, estamos a años luz de eso. Simplemente lo hacemos porque queremos que cada día este programa llegue a más y más y más vidas. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer simplemente. Amén. Suscribiéndote, si estás suscrito, da un like. Sí, dale like, no cuesta nada. Y compártelo con otros. Que el Señor te bendiga. Si no te estás congregando, recibe a Cristo en primer lugar. Reconoce que solo Él puede romper con su sacrificio esas maldiciones familiares. Deja que Él te haga libre. Deja que tu familia comience a vivir un nuevo pacto con Dios. Y si no te estás congregando, pues, ojo, estamos ubicados, ¿sí?, en San Marcos, ¿verdad? Te pedimos, Colonia San Antonio, por favor, ¿verdad? Y el pasaje se llama El Mangal. Al final del pasaje, El Mangal de la Colonia San Antonio, ahí vas a encontrar, ¿verdad?, donde estamos haciendo los cultos, gotitas de fe. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te amamos mucho. Por ahí dejo mi correo si necesitas de oración. Si te da pena hacerlo por comentario, pues hazlo, sí, inbox o en el correo, ¿verdad, pastor? Necesito una oración por esto y esto y esto, por mi familia, para romper maldiciones generacionales. Por favor, comunícate con nosotros. Que el Señor te bendiga, Dios te guarde y hasta el otro programa o hasta que Cristo venga. Bendiciones.